Sí, profe. Bueno, entonces a partir de ese ejercicio, me gustaría saber si reconocen en el plan de clases que leyeron elementos asociados a la indagación. ¿Entienden ustedes que se puede reconocer un ciclo de indagación en ese plan de clases? Sí, aparte lo que más aparece son las preguntas investigables, ¿Ya? que son las que menciona como en el punto 3 del desarrollo. De acuerdo. ¿Tiene a mano alguna de esas preguntas como para que nos la recuerde? Sí. ¿Qué creen que necesitan estos organismos para vivir? Ya, de acuerdo. ¿Sus compañeras están de acuerdo con lo que plantea Catalina? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué razón? ¿Les parece también que hay un ciclo de indagación claro en la clase? Me cuesta identificar un poco el ciclo, claro, pero las preguntas que habla la Cata yo creo que sí sería de indagación. Ya, gracias Valeria. Hay varias preguntas, ¿cierto? Que el profesor o la profesora plantearían en algún momento a partir de lo que los estudiantes están realizando, que básicamente es una exploración. Eh, pero Valeria dice que le cuesta reconocer las etapas del ciclo. ¿Qué opinan los demás? O sea, yo la pude reconocer Ujú. porque, según lo que tengo en mis apuntes, me sale que, o sea, tengo que, en el ciclo de indagación, hay actividades experimentales, que Ujú. son el estudio de un fenómeno mediante el control y la manipulación de variables. ¿Ya? Y eso es como lo que hacen en la clase, porque salen a un lugar y la profesora les pide que observen todo lo que los rodea, las Claro. características de los seres vivos, del suelo, de la luz. Entonces sí es una actividad experimental, De que acuerdo, después pero vienen ujú. las preguntas, está la variable. Yo creo que es importante distinguir en los dos momentos, ¿no? Porque efectivamente los estudiantes van al patio eventualmente o a un terreno fuera de la sala de clases donde pueden observar animales y el entorno, o el entorno natural. Y entonces allí los estudiantes tienen la oportunidad de observar distintos fenómenos y de tomar registro de lo que observan. Cuando decíamos que en el caso de las preguntas investigables y específicamente en el caso de la experimentación, los estudiantes manipulan o evalúan o miden la relación entre variables, entonces lo que uno esperaría es que ellos efectivamente identifiquen algún factor o alguna variable clave del fenómeno y entonces lo puedan medir, registrar e incluso eventualmente controlar. ¿Cuál podría ser una variable en alguna de estas de las situaciones que los estudiantes observan? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? No recuerdo de qué manera lo plantean en el plan de clases, pero me parece que se mencionan algunos elementos que podrían estar vinculados con, o que podrían afectar, digamos, el, 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 la operación, el ciclo vital de los mismos seres vivos, como son, por ejemplo, la temperatura, el aire, la cantidad de luz, el agua. En ese sentido, podríamos pensar que la temperatura es un factor clave asociado a el ciclo vital o a la vida de los seres vivos en general. Entonces, eventualmente, si los estudiantes tuvieran la oportunidad de medir, de registrar, de comparar o incluso de controlar la temperatura, podríamos aproximarnos a una medición o a una investigación de tipo experimental.
en la medida en que solamente registran su observación, es decir, describen lo que está aconteciendo, no hay manipulación de variables y por lo tanto no estamos en el caso de una investigación experimental. Ahora, en cuanto a la presencia del ciclo, la clave está en si acaso los estudiantes realizan alguna actividad para responder a una pregunta. Yo creo que ahí está la clave que tenemos que reconocer. ¿Hay una pregunta inicial que los estudiantes puedan responder a partir de una actividad o de la exploración que realizan? En el inicio de la clase aparece que es la lluvia de ideas y responder preguntas más que nada, pero eso contaría como pregunta inicial, yo creo, para empezar lo otro, ¿no? De acuerdo. Efectivamente, al momento de inicio de la clase, de alguna manera se sugiere que el profesor invite a los estudiantes a responder preguntas y hay una introducción que apunta justamente a que mediante lluvia de ideas los estudiantes expresen lo que saben, lo que conocen o lo que creen respecto de los seres vivos en este caso. No hay explícitamente formulada ninguna pregunta al momento inicial de la clase que enmarque o que guíe lo que va a ocurrir a continuación. Lo que va a ocurrir a continuación es un proceso en el cual el profesor organiza al curso para que salgan al patio a observar a seres vivos en el ambiente. Los estudiantes lo que hacen justamente es incluso demarcar un territorio y en ese territorio, en ese terreno, que puede ser un terreno pequeño, por ejemplo en el jardín, ¿cierto? Un metro cuadrado, que puedan observar qué seres vivos allí se encuentran en ese lugar. Y eventualmente van a identificar insectos, van a identificar algunas hierbas o plantas. Y la instrucción que señala el profesor o la profesora en este plan es que anoten todo lo que observan, es decir, las características del suelo, si les llega la luz del sol y si es húmedo. Fíjense cómo es que el proceso básicamente está siendo conducido por la profesora o el profesor y ese proceso consiste en una exploración del entorno mediante un ejercicio descriptivo. Hasta ese momento no hay una pregunta que esté siendo respondida mediante la actividad de los estudiantes. Efectivamente hay un momento de actividad, efectivamente hay un momento que podríamos decir es de acción. Y esa acción tiene que ver con la observación o del terreno propiamente, o del espacio que seleccionaron. Sin embargo, no se ha planteado una pregunta que se pueda responder a partir de esa exploración aún. En ese sentido, el ciclo parece que no está muy claro. ¿Se fijan? Lo que esperaríamos que ocurra para que haya indagación es que primero se formula una pregunta, ya sea que la formule el profesor o la formulen los estudiantes, pero hay una pregunta, un planteamiento inicial, y ese planteamiento inicial se comienza a responder mediante alguna actividad. En este caso hay actividad, pero no tenemos planteamiento inicial. Lo que sí ocurre después en el punto 3 es que el profesor o la profesora los orienta para que elaboren sus propias preguntas a partir de esa exploración. Incluso dice, es importante que indagan y descubran que los seres vivos habitan espacios determinados porque estos satisfacen sus necesidades. Fíjense, es curioso las palabras que se están usando en esta descripción, que indaguen y descubran. Pensemos en modelos de enseñanza por indagación, modelo de enseñanza por descubrimiento. ¿Cómo los estudiantes van a descubrir esto? ¿Hay una pregunta que los esté guiando? De hecho, el profesor o la profesora les está diciendo que sean ellos quienes inventen algunas preguntas. Y luego dice, a medida que vayan observando, puede el profesor o la profesora introducir nuevas preguntas. Y allí surgen las preguntas que mencionaba Catalina, me parece al principio, que decía, son claramente investigables. Bueno, varias de ellas efectivamente son preguntas que podríamos decir son investigables porque involucran algún tipo de factor clave o de variable que se podría medir. Por ejemplo,
¿qué ocurriría si estos organismos no estuvieran en un ambiente húmedo o seco? Bueno, el ambiente húmedo o seco es una variable, ¿cierto? En el sentido de que es algo que podríamos medir, podríamos categorizar o podríamos incluso manipular. Podríamos colocar, por ejemplo, chanchitos de tierra en distintos terrarios, unos más húmedos que otros, y observar qué es lo que les ocurre con su ciclo de vida eventualmente. En qué condiciones crecen o se desarrollan más, o en qué condiciones sobreviven y en qué condiciones no sobreviven, por ejemplo. En ese sentido, esa pregunta sí podría consistir o podríamos calificarla como una pregunta investigable. Sin embargo, son preguntas que apuntan, en este caso, no a que los estudiantes desarrollen una investigación para responderla, sino que son más bien que apuntan a que ellos planteen sus posibles creencias o sus hipótesis acerca de lo que podría ocurrir con los animalitos que están observando, con los organismos que están observando. En ese sentido, son preguntas que tratan de complementar la descripción que los estudiantes hacen con la formulación de hipótesis en la búsqueda de relaciones que los estudiantes puedan establecer. Así es que, efectivamente, encontramos que hay algunas preguntas que se sugieren en la clase, en el desarrollo de la clase, que podríamos catalogar como preguntas investigables. Algunas de ellas, probablemente no todas, algunas necesitan modificación, necesitan más precisión. Sin embargo, no están esas preguntas organizadas en la secuencia de un ciclo de aprendizaje de indagación, como el que hemos descrito, como el que hemos mencionado. La pregunta, por ejemplo, ¿qué creen que necesitan estos organismos para vivir? Claro, explícitamente está refiriéndose a las creencias de los estudiantes. Y como pregunta investigable resulta muy amplia. Acuérdense del ejemplo de la pregunta acerca del cáncer que les mencionaba en una clase. ¿Cuáles las causas del cáncer? Era la pregunta inicial. Es una pregunta muy general. Es semejante a esta pregunta. ¿Qué creen que necesitan estos organismos para vivir? Por supuesto, por una parte se refiere a las creencias de los estudiantes y por otra parte pueden ser muchas cosas. Entonces, para que tengamos una pregunta investigable, necesitaríamos precisarla o focalizarla. ¿Les parecen estos comentarios? ¿Se entiende un poco el sentido del análisis? ¿Me creen o discrepan con lo que estoy señalando? Sí, profe, se entiende. Entonces, ¿usted diría que hay un ciclo de indagación en esta clase? Valeria me parece que fue quien comentó. Sí, profe. No escuché la pregunta. No estoy seguro. Si usted me decía que estaba claro lo que yo trataba de decir. Sí. Y entonces, ¿usted insistiría en que se trata de una clase acorde con la indagación o que no alcanza a ser indagatoria? No es indagatoria. De acuerdo. Gracias Valeria. Y no lo sería, como les trataba de insistir, porque aunque hay algunos elementos que parecen dar pistas de actividad de los estudiantes y por otra parte de preguntas que podrían ser investigables, estas preguntas y esta actividad no están directamente vinculadas en un ciclo de aprendizaje que llamamos de indagación, donde hay una pregunta que se responde a partir de las actividades de los estudiantes o de la exploración de los estudiantes. Luego podrían ustedes analizar otros criterios de evaluación de este tipo de actividad, que son los que yo les había planteado en algún momento. Entonces, ¿se puede encontrar pregunta orientadora investigable? Sí, aunque en este caso no está formulada dentro de un ciclo de indagación. Por lo tanto, no correspondería identificar en este plan de clase una actividad o una secuencia indagatoria. Podríamos sí evaluar a lo mejor algunos elementos asociados a la indagación. Se permite que los estudiantes expresen o no sus ideas previas, permite que los estudiantes contrasten o evalúen la pertinencia o eficacia de sus ideas previas. Son
preguntas que nos servirían para decidir si acaso los elementos señalados en esta clase o en este plan de clase se aproximan o no se aproximan a un modelo de indagación. Dicho eso, porque ya estamos en el tiempo de terminar esta sesión, quiero solamente anticiparles lo que será el taller de evaluación de la unidad y que, como les decía antes, va a consistir en un ejercicio análogo al que hemos realizado en el análisis de estos, digamos, dos diseños o protodiseños didácticos. Yo les voy a proponer, así como lo acabamos de hacer, planes de clases y les voy a pedir que los analicen de acuerdo con los criterios de una secuencia basada en el modelo de enseñanza por indagación, es decir, lo mismo que hemos hecho ahora. Una vez que lo analicen y ustedes puedan decidir si acaso la secuencia didáctica corresponde o no a una indagación, qué elementos están presentes y qué elementos no están presentes, entonces puedan proponer situaciones didácticas alternativas para esos planes de clases que sí estén de acuerdo, según ustedes, con un modelo de enseñanza por indagación. Y finalmente, que argumenten acerca de la pertinencia y coherencia de lo que ustedes están planteando, que sean capaces de decir por qué la propuesta de diseño didáctico que hacen es una propuesta orientada a la indagación según los criterios que nosotros hemos comentado. La modalidad de trabajo va a ser análoga al taller 1, es decir, vamos a tener un documento compartido donde ustedes van a poder hacer su avance nuevamente en un trabajo grupal. Idealmente de 3 estudiantes, les pido que hagan un esfuerzo por hacer grupos de 3. Si es que no logran constituir grupos de 3, solo podrían trabajar a lo menos como parejas. En el taller 1 hubo algunos casos de personas que trabajaron de manera individual porque no lograron coordinarse con algún compañero o compañera. Les pido que en esta oportunidad lo hagan de manera imperativa, digamos, que no trabajen solas o solos. Y eso lo vamos a cautelar porque mediante el criterio de evaluación de la coevaluación que se va a mantener, al igual que en el caso anterior, vamos a tener un indicador de evaluación de coevaluación que ahora, si es que alguien finalmente realiza el trabajo individualmente porque no se coordina o por la razón que sea, entonces va a tener una evaluación o una calificación mínima en ese criterio. En el taller 1 no lo voy a hacer de esa forma porque no lo señalé explícitamente, pero a partir de este taller 2 sí les pido que lo tengan presente. Entonces, para que se preparen, para que se organicen, en la modalidad va a ser nuevamente que el próximo... creo que me equivoqué con las fechas, voy a tener que revisar esto. Pero vamos a tener una sesión de trabajo autónomo para que puedan avanzar la próxima sesión en el taller, creo que es miércoles 4, creo que me equivoqué en los días. Pueden avanzar en el taller. La siguiente sesión, que sería el jueves, va a ser una sesión de retroalimentación en torno a los avances que hayan desarrollado en el taller, y finalmente la semana siguiente, que sería el 11 de noviembre, se hace entrega del trabajo. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Esta es la evaluación 2 o es un taller? Es la evaluación 2, que tiene, digamos, formato de taller, en el sentido de que lo pueden desarrollar con tiempo relativamente extendido, lo pueden desarrollar en grupo y vamos a tener una instancia de retroalimentación. Creo que ahora sí me quedaron ajustadas las fechas. Miércoles 4, jueves 5, miércoles 11 serían los momentos para avanzar en este trabajo. Van a encontrar entonces en el aula virtual, en primer lugar, el formulario para la coevaluación del taller 1, que les voy a pedir que lo respondan a la brevedad para publicar esa calificación. Y van a encontrar los documentos compartidos para que los grupos de trabajo se organicen y comiencen a tomar posesión del respectivo documento. Con eso vamos a finalizar la sesión de hoy día. Estén atentos entonces a las novedades de la actualización del aula virtual.
y cualquier duda voy a estar muy atento al correo electrónico. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. A ver, déjenme ver, creo que hay varios chats aquí. No había leído. Profe, yo tenía una duda pequeña, Dígame, adelante. de que era, al final, la propuesta que nos puso de clase no era indagatoria. Efectivamente, no es indagatoria ese plan de clases que analizamos. Dijimos que hay elementos que podíamos reconocer como pertinentes o cercanos a la indagación, porque habían algunas preguntas que podríamos decir son investigables, y también había un momento de actividad. Pero la pregunta y la actividad no estaban relacionadas en un ciclo de aprendizaje como el que mencionamos. Es decir, en la indagación es fundamental que se produzca este ciclo de planteamiento, actividad para responder al planteamiento y reflexión a partir de lo realizado previamente. En la clase no observamos esa secuencia. En la clase lo que observamos es un momento de exploración que no se guía por ninguna pregunta inicial. Esa exploración no busca darle respuesta a ninguna pregunta inicial. Y lo que sí hay son algunas preguntas que el profesor o la profesora intercalaría, pero apuntando más que a una pregunta que se pueda investigar directamente, apuntando a que el estudiante formule o exprese hipótesis o creencias acerca de lo que ocurre en este caso con los seres vivos. Por lo tanto, no aparece o no se reconoce un ciclo de aprendizaje indagatorio. Así que, efectivamente, diríamos, esa clase no cumple o no se puede calificar como una clase de indagación. Ya, profe, ahora me quedó más claro. Gracias. ¿Ya? Ok, Natalia. Bien, entonces con eso terminamos la sesión. Si no hay más comentarios o preguntas, y espero que estén muy bien. Vamos a estar en contacto, como les digo. Estoy disponible a través del correo electrónico para resolver cualquier duda. ¿De acuerdo? Que tengan muy buena tarde. Chao, profe, cuídate. Chao, cuídense.